Bienvenidos, bienvenidas. Y gracias por venir. Aunque hay más mujeres que hombres. ¿Por qué será? Algo pasó. Pero es de ánimo porque el reino de Dios es para todos los que vinieron hoy día. El resto seguiremos orando por ellos. Se van a perder. Bueno, Señor sabe. Hoy día vamos a compartir nuestra palabra que parte con el título de necesidad. Muy bien. Y como toda palabra, de domingo, prédica, sermón o como tú le quieras llamar, siempre tiene que tener una lectura bíblica. ¿Bien? Porque si no, cualquier cosa. La palabra de hoy está en el libro de Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo del 15 al 17. Y dice así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, te invitamos una vez más a que tú vengas y te pasees en medio nuestro. Señor, esta congregación es tuya. Y hoy día hemos venido, Señor, porque por convicción esperamos, Señor, esta porción nuestra de cada día, Señor. No solamente el pan, nuestro alimento, sino tu palabra que transforma el corazón, Señor, y nos hace ver y escuchar lo que antes no habíamos visto ni oído. Ven, Espíritu Santo, trayendo convicción a cada uno de los que nos encontramos aquí, Señor. Queremos más de ti, más de tu revelación, de lo alto, nuestra porción de cada día. Señor, y clamamos a ti con esta expectativa de que no nos iremos de este lugar así como hemos llegado. Señor, queremos recibir más de tu vista y lleno del Espíritu Santo. Siempre oramos con un corazón agradecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora somos menos que a las 10. ¿Por qué será? Yo pregunto, Lore, ¿dónde está Marcelo? Se salvó. Sí. Deja que el Tommy crezca y otro va a ser la historia. Bueno, voy a estar pegados los dos ahí. Repaso de la prédica del domingo pasado y de los 3 domingos pasados. El pastor Isaac nos compartía acerca de estar con Dios, cerca de Dios, que el Señor nos anhela, nos busca, estar en compañía de Dios. ¿Se recuerdan? ¿Les hace sentido esto de que Dios nos busca, Dios nos ama y quiere estar con nosotros? Inclusive el pastor Isaac nos compartió el domingo pasado acerca de 3 tips. ¿Cómo acercarme a Dios? Les pregunto cuáles son los 3 tips. ¿Alguien de aquí tendrá la suficiente memoria para acordarse? ¿No? ¿Cómo acercarse a Dios? Hay algunos que están sacando torpedos de algunos cursos, ¿cierto? De lo aprendido anteriormente. Yo siempre digo, pastor Isaac, pastor, deberíamos hacer pruebas. Es bueno que estemos repasando siempre la palabra. Si nosotros supiéramos qué es la palabra, estaríamos con estas ganas siempre de estar buscando un poquito más de Dios, ¿cierto? Nos dio 3 tips. 2 de estos tips es escuchar a Dios
y conversar con Dios. Y de esto se trata un poco el resumen que tenemos acá. Cuando estamos cerca de Dios, bueno, de esto se me acordar, del video que nos mostró el pastor, de Archibaldo. ¿De acuerdo? Y cerca, lejos, cuando hacían cerca, y después hacían lejos, ¿cierto? Esto nos pasa cuando nosotros, por condiciones normales de la vida, nos acercamos a Dios, recibimos al Señor Jesús, escuchamos la palabra, muchos de nosotros lloramos y anduvimos como pololo de 15 años. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si todos pololeamos a los 15 años. Algunas no te dejan. Hasta 18. Bueno, entonces como pololo de 18. ¿Cómo andábamos cuando éramos pololo de 15 y 18 años? Éramos monotemáticos, ¿cierto? Pero lo único que pensábamos en la polola o en el pololo. La Biblia, atendiendo a esta condición, que es normal y abarca todos los tiempos de la historia del hombre, habla de esta situación cuando nos enamoramos por primera vez. Y también habla de la situación cuando, producto del tiempo, de la costumbre, vamos perdiendo este primer amor, ¿cierto? La Biblia dice, y con el Señor nos pasa exactamente lo mismo. Conocemos al Señor, nos arrepentimos, lloramos, algunos convulsionamos con esto de convertirnos, y muchas cosas pasan, cosas muy buenas, ¿cierto? El Señor nos va transformando en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir. Ya no nos reímos con los mismos chistes cochinos que antes, ¿cierto? Empezamos a decir menos garabatos, inclusive a veces empezamos a cambiar de amistades y de lugares. Esto tiene que ver con el cambio que el Señor Jesús provoca en nosotros. Pero entendiendo que perdemos este primer amor, pasa esto que estábamos cerca, ¿cierto?, del Señor, y nos vamos alejando. Producto normal de nuestra condición, que es la carne. Entonces el Señor dice, bueno, estamos cerca de su amor, pero también hay situaciones donde nos vamos alejando, ¿cierto? Ahí en azulito, lejos de Dios. Y cuando estamos lejos de Dios, caemos en una situación, en una habitualidad de estar perdidos en nosotros mismos, en nuestras costumbres, en nuestras decisiones, en esta forma de ir sorteando cosas, ¿cierto? El pastor nos recordaba en Efesios, capítulo 2, versículo 12, esto dice aquí: recuerden que en ese entonces, antes, ¿cierto?, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de una ciudadanía. El Señor vuelve a hablar de lugares. Fíjense que el Evangelio es muy característico, que esta experiencia del Evangelio se puede resumir o pensar como lugares, ¿cierto? Hábitos que terminan siendo hábitats, lugares. Estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, perdidos, ¿cierto? Ahí, perdidos en nosotros. En algún momento nos alejamos de Dios y quedamos en un lugar y una condición perdidos. Entretenidos algunos, otros dolidos, pero estamos lejos. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, ¿cierto?, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Esta intención del Señor de buscarnos una y otra vez, en el Antiguo Testamento aprendemos de los pactos, que son proyectos de Dios para restablecer esto, esto que se había interrumpido. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre el Señor nos habla de lo mismo, que el Señor nos creó porque nos amó, pero algo pasó, esta historia se interrumpió, y producto de esta interrupción, ahora estamos apartados de la gloria, de la presencia del amor de Dios. Y el Señor en su último pacto, definitivo y por siempre, vino, Él mismo se ofreció. ¿Y qué dice? Nos hemos acercado mediante la sangre de Cristo. Si el Señor Jesús no hubiese muerto y dado su sangre en beneficio de nosotros, no podríamos estar cerca. Entonces, hoy día el Señor, de una sola vez y por siempre, dijo, ya están cerca, consumado es, no tienen que hacer nada más. Pero otra historia muy distinta es la historia nuestra, que persiste en esto de la carne e irnos a estos lugares donde nosotros pensamos que solucionamos nuestros problemas, nuestros dolores, pero la verdad
que hacen que nos pongamos de acuerdo en que estamos alejados sistemáticamente de Dios, perdidos en nosotros. También, a modo de repaso, hemos visto en algunas prédicas y en las charlas de sanidades que hemos dado, de que nosotros cargamos con un ADN, algo que nos caracteriza, que tiene que ver con las adicciones, ¿cierto? Que son prácticas y que terminan siendo hábitats, lugares. ¿Se entiende que esto de la práctica tiene que ver con los hábitos? Y los hábitos, cuando los vamos desarrollando, se van construyendo de hábitats a hábitos, de hábitos a hábitats, que terminan siendo lugares. ¿Por qué? Porque cargamos con un dolor cuando estamos lejos, como archivarlo. Tenemos un dolor intrínseco que muchas veces no sabemos distinguir. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué siento esta depresión, este descontento, este desgano, o enfermedades, o pensamientos de destrucción, de soledad? Pero están ahí. No podemos descifrar por qué cargamos con esta insatisfacción de la vida. O podemos tenerlo todo, ¿cierto? Como muestran de repente que hay gente que lo tiene todo. Mucha plata, muchas cosas, mucho, y cargan con una infelicidad permanente. Y los expertos dicen, no, esto sabe que es una depresión empújima. La verdad es que no es eso, ¿cierto? Es porque no han dado en el clavo. ¿Y cuál es el clavo? Estar cerca de Dios. Porque ese dolor que cargamos tiene que ver con eso, con necesidades que no han sido cubiertas, las hacemos a nuestra manera, pero son necesidades que vienen de parte de Dios y que las satisface Dios. Y Dios dijo, consumado es. Yo he hecho todo lo que hay que hacer, por lo tanto, esta tarea cumplida. Pero ahí estamos nosotros, sin entender todavía. ¿Te hace sentido cómo se van juntando estas cosas? ¿Cierto? Estar lejos, estar perdido, en lugares múltiples. Pueden ser uno, identificables o varios. No importa, pero estamos alejados. ¿Por qué? Cargamos un dolor y ese dolor nace de una necesidad no satisfecha o no cubierta. El contexto de la lectura, contexto de esta necesidad. Esta es una historia, en los Hechos de los Apóstoles, acerca de un hombre que se llamaba Saulo. ¿De dónde? De Tarso. Saulo fue un hombre que se dedicaba a perseguir a los cristianos. Una vez que los perseguía, los torturaba y los asesinaba. ¿Cierto? Este hombre, voy a leer desde el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y con muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote en Jerusalén y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase alguno de estos hombres o mujeres en este camino, fuese capturado y lo llevara preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Se pararon, también cayeron, ¿cierto? Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo por 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Entonces en Damasco hubo un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí he aquí que él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, tú, que entra y le pone sus manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías dijo, ¿sabes, Señor? Yo creo que tú estás confundido. Señor, ¿tú sabes quién es Saulo? Es uno que nos persigue, nos coloca en prisión, nos mata y antes nos tortura. Y este hombre Saulo de Tarso ha capturado, maltratado a hombres, mujeres y niños. Todo a causa de ti. Tú estás equivocado, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Ve. ¿Y qué hace este hombre? Va. ¿Cierto? Ahí tenemos a alguien con discernimiento y con una característica muy especial, que es obediente. El Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¡Wow! Ananías dijo, le digo no, que está equivocado el Señor. ¿Cierto? Evidentemente Ananías tenía un conflicto en su corazón, porque sabía quién era este hombre. Era de temer, ¿no? Entonces dijo, ¿sabes qué? Ve, porque yo lo he escogido por instrumento. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, gente que no es de tu iglesia. Esos son los gentiles, ¿cierto? Están fuera de mi fe. Para que vayan los judíos, gente de mi fe, para que vaya la gente de tu iglesia y le predique acerca de Jesús. Y le predique a la gente de estatura, de autoridad. Y les predique acerca de Jesús. Saulo de Tarso era un hombre absolutamente letrado, muy culto, que sabía acerca de la Torá, de las leyes, y sabía quién era el Mesías, pero no sabía quién era el Mesías. Lo cierto es que este hombre Saulo de Tarso era un apasionado por Dios, pero ¿estaba lejos o cerca de Dios? Estaba lejos, estaba por acá, ¿cierto? Estaba por acá. Y él estaba afanado en el templo y en los rituales del templo, porque entendía él religiosamente que a través de los sacrificios él podía llegar a Dios. Pero en su corazón no estaba Dios. Él se vinculaba a través de las obras. Ahora nosotros tenemos más pistas y sabemos que la fe, la salvación no es por obras, sino por gracia. ¿Cierto? No por fe para que nadie se gloríe. Tenemos la pista. Pero Saulo no sabía, no tenía esa pista. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor va y lo sorprende camino a Damasco. ¿Cómo es el chiste ese que dice? El primer cristiano que se convirtió en fruta, Saulo, porque se convirtió en Damasco. Dígame que lo sabía. Ya, eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. Y lo que no está en la Biblia tampoco, y esto como una pedagogía interesante, es que mientras preparaba la prédica, se me perdió el caballo. ¿Cuántos sabían de que Saulo cayó un caballo y todo? Pocos. Ustedes son más aplicados que los de la mañana. Porque en la mañana habíamos varios que teníamos en la mente de que cuando se aparece el Señor, Saulo cae con caballo y todo, al tiro. Pero la verdad es que en esta historia nunca hubo un caballo. ¿Sabías tú eso, no? Nunca hubo un caballo. Pero en la memoria de muchos estaba esta idea de que Saulo cayó a tierra con caballo y todo. Y eso no es tal. Entonces, tú puedes decir, ¿qué importancia tiene esto? Que se te haya perdido el caballo. Es una pedagogía para entender de que muchas veces nosotros nos quedamos y no refrescamos nuestro conocimiento con la palabra. Vamos a la palabra solamente cuando la leen o cuando la escriben. Pero la verdad es que tenemos poca práctica, poco hábito, no hay hábitat en nosotros de la lectura. ¿Se entiende? Porque si hubiera un hábitat, un hábito de lectura bíblica en nosotros,
y es una convicción personal, una disciplina personal, no andaríamos buscando un caballo. ¿Se entiende? ¿Te hace sentido eso? Por eso es importante tener un hábito, yo sé que cuesta mucho, tener un hábito donde todos los días tengamos una pequeña lectura, no de cualquier parte de la Biblia, ya sea electrónico o papel, pero tenerla. Porque así no seríamos sorprendidos porque se nos desaparece un caballo. ¿Cuál es el contexto? El Señor habla con Ananías y le dice, yo le mostraré cuánto le es necesario. El Señor le declara a Ananías de que Saulo tiene una necesidad, pero también le declara que para Saulo es importante que él se dé cuenta que tiene una necesidad y lo coloca en un contexto de que padezca. ¿Cuánto le es necesario padecer esto? Es como una palabra muy dura, pero podemos aplicarlo a nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el contexto? ¿Cierto? En homilética siempre es bueno tener la lectura del texto en un contexto para que no sirva de pretexto. no nos sirva de pretexto. Esta práctica de buscar pretexto también es una práctica de la carne, que vamos acomodando cosas porque estamos acá, lejos. Y cuando estamos lejos estamos en una zona de confort, una zona que nos acomoda. Y en la práctica uno se va dando cuenta que mientras más cómodo estoy, menos estoy necesitando del Señor. Por lo tanto, muchas veces en la vida se da esto de que el Señor nos saca de esa zona de confort y nos coloca incómodos. Esta historia se trata de que Saulo reconoce que tiene una necesidad y que es muy importante de que él vea esta necesidad. ¿Cómo? Sacándolo el Señor de la zona de confort. Saulo era un hombre de poder, un hombre letrado, muy instruido, y más encima tenía cartas del sumo sacerdote. Tuvo su conversación y resulta que Saulo políticamente le convino mucho a Caifás, y Caifás dijo, ¿sabes qué? Voy a firmar todas las cartas, los vale, toma, aquí tenía una vid y cuestiones para el metro, le dio todas las facilidades, menos un caballo. Menos un caballo, porque nunca tuvo un caballo. Y es importante entender eso porque el pueblo de Israel estaba bajo la opresión y dominio romano, y el caballo era un arma, ¿cierto? Por lo tanto, era pasar un caballo como pasarle una pistola automática, algo de ese estilo. Tenía ese razonamiento en la época. Por lo tanto, siempre los judíos en esa época marchaban a pie. Cuando Saulo fue sorprendido en el desierto, pasa esto, de que queda ciego. Y con esta ceguera, que duró 3 días, Saulo muere. No de muerte física, sino Saulo va muriendo como Saulo. ¿Y cuánto demoró en morir? 3 días. Está escrito. Y cuando Saulo resucita, ¿resucita con qué nombre? Pablo. El Señor se ha encontrado con nosotros. Y cuando se encuentra con nosotros, nosotros llegamos a este lugar, hicimos cerca y andamos enamorados, meloso como pololo de 15. Bueno, y algunos pololo de 18. ¿Cierto? Enamorados, así, pero así. Respiro y exhalo corazones. Pero nuestra tendencia, que es carnal, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Hace que nosotros nos vayamos alejando sistemáticamente de Dios. El Señor sabe que funcionamos así y que el enemigo no nos coloque una carga, un peso de culpa de por qué nos hemos alejado de Dios. Pasa, les pasa a todos. Y el Señor sabe que es así. Y el Señor incluso más nos dice, ¿por cuánto has perdido tu primer amor? ¿Cierto? Y es ahí cuando el Señor va y nos bota, no del caballo. ¿De dónde nos bota? De nuestros propios pies. Y caemos rodillas en tierra. Ahora, cuando el Señor hace eso, ¿qué está haciendo? Nos está sacando de nuestro punto de acomodo, de este lugar donde no necesitamos nada, de este lugar donde no necesitamos a Dios, porque yo tengo todo. ¿Cuánto entienden lo que es una zona de confort?
¿O alguien no entiende ese concepto? Un ejemplo claro, una zona de confort, o esta sensación de zona de confort, es cuando yo de repente voy ya, es decir, que abro la chequera, es como antiguo. Me meto, hago doble clic y veo el saldo de mi cuenta corriente y digo, estoy llegando a fin de mes. ¿Cómo se siente uno? Bien, ¿cierto? Uno dice, descansa. Eso es una zona de confort. O dice, ¿sabes qué? Tengo un trabajo que me permite ahorrar. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que tengas un trabajo que te deje un excedente y te permita estar ahorrando. Eso es una zona de confort. Zona de confort también es despertarse un día, no decir domingo, porque no va a tener problema, un día sábado, que es el único día que los cristianos podemos descansar, ¿cierto? Y nos despertamos tipo 11 de la mañana, nos vamos a la cocina y le preparamos el desayuno a la esposa. Yo le preparo el desayuno a mi esposa. Y disfrutamos de un tiempo agradable, en paz. ¿Te ha pasado eso? Eso es una zona de confort. Eso es una zona de confort. Pero la zona de confort tiene una particularidad, que es terriblemente tentadora para no necesitar de Dios. Y estamos ahí, en esa zona de confort, y dicen, ¿sabes qué? Este lugar donde tú habitas, este hábitat donde estás parado hoy día, no te hace bien. Es necesario que padezcas a causa de que me veas y antes recibas la vista. ¿Se entiende un poco la progresión de cómo van ocurriendo estas cosas? Por lo tanto, en algún momento nosotros vamos a vivir esta historia de Saulo de Tarso, porque tenemos una vida que la hemos construido en nuestras propias fuerzas y también hemos sido bendecidos por Dios. Sin esto no podemos dejar afuera a Dios. Pero ocurre esta dinámica de que llegamos a Dios, el amor nos dura y perdemos este primer amor. Nos alejamos y llegamos lejos, lejos, como Archibaldo. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Es necesario, tienes una necesidad. ¿Cuál es esta necesidad? De que te acerques a mí. Porque el Señor ya se acercó. El Señor dijo, ya consumado es. El Señor vino a hacer 5 cosas, ¿cierto? Lo declara en Isaías 61. A declarar tu libertad, a aperturar tus calabozos, esas rejas de tus hábitats, a vendar tus heridas, a dar vista, a darte vista para que veas dónde estás pisando terreno, este hábitat donde tú te encuentras, y una vez que ocurra todo eso, a declarar un tiempo nuevo de Dios en tu vida. 5 cosas. Los religiosos nos hemos ocupado de darle énfasis a las 360 cosas que nos queden en el año. Siempre me gusta hacer esta pregunta porque la gente coloca una cara desencajado, como que, ¿qué respondo? ¿El Señor vino a hacer iglesias? No. ¿Pero el Señor creó una iglesia? Sí. ¿El Señor vino a sacar demonios? El Señor no vino a eso. ¿Pero el Señor sacó demonios? Sí. Esos son los énfasis que el Señor mismo se encarga de resolver. Cuando el Señor dice, ¿sabes qué? Es necesario que ustedes vayan y envíen a los 70. Envía a los 12, más otros colados. Van 70. ¿A qué? A predicar, sanar y a sacar demonios. Y cuando llegan los 70 de vuelta como cabros chicos, Señor, y mira que yo me encontré con un alien y yo con este, y lo saqué a todos. Llegaron contentos. Y el Señor dice, ciertamente ustedes hicieron esto. Y yo veía cómo estos demonios caían del cielo a tierra, ¿cierto? Pero no se contenten con esto, porque esto es el reality show, es lo vistoso. Y tu corazón no se alegre con esto, porque no es relevante. Y uno dice, ¿pero cómo?
Si yo saqué un demonio, estaba orando y ¡guay! Y se tiraron las ventanas y no sé, todo lo que tú te puedas imaginar. Se dice, sí, bien, pero no te alegres por esto, porque esto no es relevante. Lo importante es que tú sepas que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Lo importante es que tú sepas de que has pasado de las tinieblas a la luz. Eso es lo relevante. Que has cambiado de hábitat, de lugar. Y eso fue posible gracias a la sangre de Jesús. ¿Se entiende? Esto es lo que estaba pasando en la historia de Saulo. Contexto para el texto, para que no nos sirva de pretexto. El Señor nos muestra cuán necesario es, ahí en verde. ¿Lo ven? Yo muestro cuán necesario es. Tienes una necesidad. Muchas veces no nos gusta esto de la necesidad porque decir yo soy una persona necesitada, ¿cómo nos hace sentir? Es como ser de segunda clase, ¿cierto? Yo soy una persona necesitada. Bueno, Dios nos dice que tenemos una necesidad. Ni siquiera se para de discutir si tener una necesidad es bueno o no. Y si tenemos una necesidad. Y esa necesidad parte en Dios y termina en Dios. La cubre Dios. Él viene con esta solución a esta problemática que tenemos. Pero mira, fíjate muy interesante, en esta historia de Saulo, que puede ser muchas veces en nuestra historia, y de seguro lo ha sido, lo está haciendo o lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es necesario que recibamos esta vista para que veamos a Jesús. ¿Se entiende? Es necesario que pasemos esto. Dice, ¿por qué? Porque primeramente tú me eres instrumento, yo te escogí. ¿Te imaginas la cara de Ananías cuando escuchó esto? Señor, pero este Saulo de Tarso ha matado gente. ¿Cómo tú lo escoges como instrumento? O sea, de seguro aquí Ananías quedó desencajado, pero de una así, con la pura foto, diciendo, ese está equivocado. Yo mostraré la necesidad, ¿cierto? El sándwich, la carne del sándwich. El contexto es hacer el sándwich completo. La base de esto es recibir la vista, para que vea la necesidad, porque me es instrumento, yo te escogí. Yo te escogí, por lo tanto te muestro tu necesidad y recibas vista. ¿Vamos bien? Y también es absolutamente importante ver la lógica de Dios, porque uno pareciera tener un pensamiento que no es de Dios. ¿Te ha pasado eso? Como que de repente tú piensas y dices, ¿será que mi pensamiento no es el pensamiento de Dios? ¿O será que yo no estoy viendo cómo las cosas son vistas por Dios? ¿Por qué? Porque en esta historia lo más seguro es que yo, siendo Ananías, le hubiera alegado al Señor. O sea, es que esta persona no es digna. Y ahí nos podemos descubrir como personas religiosas. Es como cuando el Señor le baja comida a Pedro, ¿cierto? Y ve que hay carnes que eran prohibidas. Y el Señor le dice, come. Señor, pero no. Y el Señor le dice, ¿quién eres tú, Pedro, para juzgar o volver a manchar lo que yo he limpiado? ¿Se entiende? El equivalente en el día de hoy sería como decir, ¿sabes qué? Yo sé qué persona puede entrar por esa puerta a la iglesia. Vamos más allá. Cada uno de nosotros podrá distinguir a través de una frase, yo con este no voy ni a misa. ¿Te ha pasado? ¿Tú tienes a alguien ahí? Con esto no voy a ir. O con esta. Porque también hay mujeres malas. Si hay hombres malos, pueden haber mujeres malas, digo yo, ¿no? Con el tema de la igualdad. Lo que sí está claro de que es A, es malo o mala, no es malo. ¿Cierto? Pero aún así, si en nuestro círculo de cercanos hubiera un male, porque está atrapado en esto,
¿cierto? Dios es más que esto, es más que esta confusión que estamos viviendo, ¿cierto? Es decir, ¿sabes qué? Dios te puede rescatar así como ha rescatado a un Saulo. Saulo era malo, malo, y había mujeres malas. Hoy día también hay personas malas, y nosotros los cristianos somos las personas llamadas a tener esta sensibilidad de saber y interceder por las personas que pueden pasar por esa puerta o no. Dice, es que no sé. Yo te diría, si tú haces un ejercicio, piensa en tu familia. Piensa en alguien malo o mala, male, que tú creas que este no se salva con nada. Es decir, nunca va a tener misericordia, porque es malo, malo, o mala, mala. ¿Te ha pasado a ti? ¿Tú tienes algún candidato en tu familia que se te llegue a la mente? Es decir, no, con este yo no voy a misa. Colócalo en tu mente. Fíjalo en tu mente. Piensa en él. No con rabia. Manténlo ahí congelado. No, dice, este es malo, no tiene perdón de Dios. O esta es mala, tampoco tiene perdón de Dios. Esa persona que tú tienes en la mente es Saulo. ¿Y qué hizo Dios? Nos rompe los esquemas una y otra vez. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Fue donde esa persona, mala, y lo escogió como instrumento. Y uno queda así como estos monitos animados, dice, perdón, me perdí del concurso. Malo, el Señor lo hace bueno. Y ahí tenemos una elección de, por lo que tú, humildad, de moral, como tú quieras llamarlo, pero una elección al fin y al cabo. ¿Quiénes somos nosotros para ensuciar lo que el Señor ha limpiado? Está limpiando. Pero te fijas que en esta zona de confort, entre medio de toda esta historia, Saulo queda ciego, clamando y implorando que la sobrenaturalidad de Dios llegue. Que esta historia se desarrolle así. El Señor nos busca y nos capacita como instrumentos escogidos. Y yo digo, hermano, hermana, amigo, amiga, el Señor te ha buscado y te ha escogido. Si nosotros hemos estado aquí en este lugar, es porque el Señor nos ha escogido. Indistintamente de si tú lo piensas o no. Aquí no se trata de tu pensamiento, ¿se entiende, no? Porque nuestro pensamiento nos hubiera llevado a un lugar de nunca escoger un Saulo. Así como tú nunca escogerías a esta persona que tienes en mente, ¿cierto? Porque cuenta con toda tu reprobación. Amén. Tenemos a alguien en nuestro corazón que tiene toda nuestra reprobación. Bueno, ese es un Saulo. Y nosotros también hemos estado seguramente en el corazón de otro donde tenemos toda su reprobación. ¿Me vas siguiendo? El Señor es el que nos escoge. ¿Y cuál es la lógica del Señor? Yo derechamente, con todo lo que estudio en el libro del Señor, digo, no tengo idea. Lo único que sí puedo soñar, en poder interpretar, es que su amor es tan grande e incomprensible para mí, que es su amor. Porque nos ama de una manera que nosotros no podemos entender. Nosotros tenemos una justicia, un pensamiento. Y esta justicia tiene malos rótulos, por no decir otra cosa. El Señor nos muestra nuestra necesidad. Y cuando el Señor nos muestra nuestra necesidad, nos para en un lugar de camino a estar cerca. Amén. Para que recibamos pistas y salgamos de nuestra ceguera o nuestras falsas formas. Nosotros siempre vamos a lugares inadecuados, una y otra vez. Una y otra vez. Todos vamos a lugares inadecuados, a malos lugares. Eso no es secreto para el Señor. No es secreto. Pero que vayamos una y otra vez a estos malos lugares no nos hace personas malas. Nos hace personas
dependientes de Dios. ¿Se entiende? Cuando uno logra entender eso, uno descansa. No para seguir siendo malo, sino para entender que somos personas con esperanza. Hasta que el Señor venga y nos rescate y seamos transfigurados. Ojalá algún día lleguemos a un curso de Biblia para entender que esta sanidad, este rescate se completa en ese momento. Por lo tanto, y es el clamor nuestro de hoy, de que el Espíritu Santo nos esté convenciendo de esto, de que tenemos una necesidad, que parte en Dios, y que es para Dios, y que Dios la cubre. El Señor dijo: consumado es, no tienes que hacer nada más. Este nuevo significado tiene que ver con esto. Jesús se ha acercado, mostrándonos lo que necesitamos. Mostrándonos lo que necesitamos. Si tú crees que el Señor te va a mostrar una casa con vista al mar, no digo que no sea factible o sea malo, no estoy diciendo eso. Yo anhelo tener una casa con mi esposa, ahí al lago, salir a nadar, que ella nade conmigo, que aprenda a nadar, y que crucemos el Caburga. Yo lo cruzaba, solo así. Pero tener esos sueños no es malo, no es malo, pero si es una prioridad, estamos mal. ¿Se entiende? El Señor nos va a mostrar en este proceso, ¿cierto?, cuál es nuestra necesidad. Y nos va a dar pista para que tengamos una alta fidelidad, una alta visión sobre esta necesidad. Para que podamos encontrar significado y propósito en la vida, caminando con Él, estando cerca y no lejos. El Señor está empeñado en esto. Y fíjate que cuando decimos que está empeñado, el Señor va a permitir ciertas situaciones para sacarnos de nuestra zona de confort. Y esas situaciones pueden ser de la más diversa índole. Para Saulo fue dejarlo ciego durante 3 días. Y ese hombre se ha muerto 24 veces cada día por 3. Y los buenos para las matemáticas saben que 24 por 3 son muchas veces. Si este hombre sufría de síndrome de pánico, imagínate morirse 24 veces en un día. Porque este hombre estaba parado en su zona de confort. Y la primera zona de confort de nosotros es poder ver. Para poder caminar, correr, hacer cosas. Buenas cosas, malas cosas. Pero es una herramienta de confort. Me hace sentir seguro. Pero el Señor también puede permitir pérdidas. Puede permitir una enfermedad. Puede permitir la pobreza. Puede permitir tantas cosas. Y resulta que esa situación que el Señor va a permitir tiene que ver con la horma de tu zapato. Tú tienes un pie de una forma y el Señor va a construir una situación con esa horma, exactamente con la forma de tu pie, o de tu carácter, o de tu corazón. ¿Para qué? Para que veamos cuán importante es que tú veas esa necesidad. ¿Por qué? Porque va a llegar un día, y esto es un proceso, en que va a llegar alguien, no importa quién, pero movido por el Espíritu Santo, que coloque sus manos sobre tus ojos y te haga recibir la vista de lo que el Señor ve para ti, en tu vida, lo que es bueno para ti, no las cosas que tú quieres, sino las cosas que tú necesitas. Y si es una casa en la playa con vista al mar, amén, pero que esté en segunda, tercera, cuarta de prioridad. La prioridad número 1 es poder verlo a Él, que nos ama con un amor que nosotros no logramos entender, pero sí satisfacer en Él. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por esta forma que tú tienes de podernos hablar con entendimiento. Espíritu Santo, ven, sigue trayendo convicción a cada una de las personas que estamos aquí, para poder seguir viendo y escuchando lo que antes no hemos visto ni oído, Señor. Señor, oramos para que tú traigas convicción
de que tú nos has escogido como instrumentos. Ven, Señor. Queremos más de ti y menos de nosotros en esto. Y si el Espíritu Santo te ha hablado de esto, de que tú no te sientes un instrumento, mucho menos escogido, todavía que conserve tus ojos cerrados en esta misma posición, y toda persona que sienta esto en el fondo del corazón, de que él no ha sido escogido, ni mucho menos un instrumento, levanta tu mano, vamos a orar ahí en la misma posición que tú estás, para que venga el Espíritu Santo y traiga convicción de que tú eres una persona escogida, que te ha escogido como hija, te ha escogido como hijo, de que tú tienes un propósito y eres un instrumento en la mano de Dios. Más de ti, amén. Más de ti, amén. Señor, ven tú sobre cada persona que tiene su mano levantada. Míralos, míralas. Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción de que si están aquí es porque tú los has escogido, tú has permitido, Señor, de que tengan significado, tengan pertenencia, tengan un propósito. Derrámate, Señor, derrámate, Señor. Trae entendimiento de las cosas de Jesús a estas manos levantadas. Ven, Señor, trae entendimiento de las cosas de Jesús a estas manos levantadas. Y haznos sentir una y otra vez de que somos tus hijos, somos tus hijas, amados, amadas. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Trae convicción de estas cosas, Señor. Más de ti. Señor, mira estas manos levantadas. Ven, Espíritu Santo, trae la convicción. No por palabras humanas, Señor. Y desecha estos sentimientos de culpa que nos impiden levantar la mano, Señor. También mira, Señor, con misericordia, Señor, todas las personas que hoy día están experimentando esta sensación de culpa que nos impide levantar la mano. Tú examinas nuestros corazones, Señor, y sabes de qué estamos hablando. Trae convicción, Señor, a estas personas. Y trae convicción, Señor, a estas personas que una y otra vez van a estos malos hábitats. De que tú persistirás por nosotros, a pesar de nosotros. De que no se trata de las cosas buenas o malas que hagamos, Señor, sino se trata de nosotros, de nuestro corazón. De que tú me amas así tal cual como soy. Y a partir de esa visión podemos empezar a cambiar nuestra mala historia, porque ya el camino está trazado, la obra está consumada. Señor, trae esta revelación y no permita que el enemigo se siga enseñoreando de estos sentimientos de culpa. Oramos siempre con un corazón agradecido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Amén. Muy bien, mucho ánimo para todos, para todas esta semana.